Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Béisbol. Hoy les traemos un excelente artículo escrito por Frank Pereiro, autor de Baseball Report, sobre la historia de Adam Mako, el primer pelotero nacido en Eslovaquia en jugar en las Grandes Ligas. Así es, un artículo interesantísimo. Totalmente. Y bueno, sin más preámbulos, quiero que quienes nos escuchan viajen con nosotros a la noche del 18 de mayo de 2026, Yankee Stadium. Imaginen por un momento el peso gravitacional de ese escenario. O sea, la catedral del béisbol. Exacto. 49 metros exactos. Esa es la distancia sagrada que separa la placa de picheo del plato. En las gradas hay 39,000 almas respirando, gritando, esperando. Y de repente, las luces del estadio se apagan por completo. Un momento que debe ser, digamos, aterrador para un novato. Es que es la ceremonia previa al juego, un espectáculo de luces muy moderno, pero en el bullpen de los Azulejos de Toronto hay un muchacho de 25 años al que literalmente le están temblando las rodillas. Me imagino. Adam Maskowski está ahí, parado en la oscuridad, rodeado por los fantasmas de un siglo de historia en el Bronx. Y por un segundo de pánico absoluto, piensa que hizo algo mal. Pensó que lo estaban castigando. Sí. Después confesó que en ese instante se preguntó si le estaban apagando las luces a él, a modo de reprimenda, sin entender por qué hacían eso si estaban en un estadio al aire libre. ¡Wow! Es una imagen inicial fascinante porque, pone en contraste directo esa vulnerabilidad inmensa del ser humano con la frialdad milimétrica de la ejecución técnica que vino justo después. Claro, porque después de ese terror, el tipo sube a lanzar. Y lo hace increíble. Ese mismo muchacho aterrado en la oscuridad, al que le fallaban las piernas, subió al montículo en la séptima entrada y nos entregó lo que, como analista, solo puedo catalogar como una obra de modesta perfección. Modesta perfección. Me gusta cómo suena eso. Es que, si revisamos la hoja de anotación de esa noche para nuestra audiencia, los números son, puro hielo. 15 lanzamientos totales, 3 bateadores retirados de manera consecutiva, 0 carreras permitidas, fue un debut quirúrgico. Fueron bateadores complicados, además. Bastante. Primero dominó a J.C. Escarra con un rodado inofensivo al cuadro. Luego obligó a Paul Goldschmidt a batear otro rodado hacia la primera base. Y finalmente neutralizó a Ben Rice con una línea directa al guante del jardinero derecho. Una entrada del libro de texto. 15 lanzamientos, todos a su lugar. Así es. Cumplió su trabajo a la perfección antes de entregarle el relevo a Yarir Rodríguez. Y sí, Toronto terminó perdiendo ese juego 7-6, pero la pizarra final era absolutamente irrelevante para una nación entera que lo observaba de madrugada desde Europa Central. Sí, el marcador es lo de menos ahí. Definitivamente es una anécdota. El verdadero núcleo de esta historia, para mí, es que es un enigma tanto estadístico como cultural. Totalmente. O sea, que un brazo forjado en un país sin tradición beisbolera alguna logre pararse frente a los bates de los Yankees y lanzar strikes de esa manera, desafía toda lógica deportiva. Es una anomalía estadística enorme. Exacto. Y para dimensionar esa proeza, hay que ir al origen de todo esto, a un entorno donde el béisbol tiene la misma presencia que el cricket en la luna. Esa es una gran analogía. Imagínense un pequeño y modesto gimnasio escolar en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Ahí, un día cualquiera, un maestro de educación física saca de un viejo armario unas pelotas de béisbol y un tee de bateo. Y él no tenía ni idea de qué era eso, ¿no? Nada. Adam era solo un niño que en su vida había tocado las costuras de una pelota. Pero al ver la geometría del movimiento, la física tan básica pero perfecta de golpear una esfera con un cilindro de aluminio, quedó atrapado de por vida. Ese contexto es vital para quienes nos escuchan. Eslovaquia es un país de poco más de 5 millones de habitantes. Su infraestructura para este deporte se limita a una federación sumamente pequeña y ligas que operan en un nivel puramente recreativo o semiprofesional. No hay a quien admirar en televisión local. Exacto. No hay historia, no hay ídolos locales en las grandes ligas a los que un niño pueda aspirar a imitar. Makarciko dio sus primeros pasos formales con el club local, el Apollo Bratislava. Ajá. Pero el salto cualitativo no ocurrió en el campo de ese club de Bratislava. Ocurrió en un entorno completamente digital. No tenía un exlanzador profesional corrigiendo el ángulo de su codo o la caída de su pierna. Su gran maestro fue una pantalla de computadora. Es como, fíjate,
Es como si alguien intentara aprender a pintar como un maestro del Renacimiento, dominando el claroscuro y la perspectiva tridimensional, solamente pausando y retrocediendo tutoriales en Internet. Es un gran ejemplo. Es la generación YouTube. Literalmente, Adam perteneció a esa extraña generación que intentó hackear el desarrollo biomecánico a través de YouTube. Su modelo a seguir, su ídolo absoluto, era Justin Verlander. Vaya ídolo para escoger. ¿Verdad? Específicamente, él devoraba los videos del Verlander de la temporada 2011. Aquel monstruo que ganó el premio Cy Young y el jugador más valioso de la Liga Americana de forma unánime. Una temporada histórica. Así es. Mako, con apenas 11 años, se la pasaba horas analizando la mecánica de Verlander y también la de David Price. Estudiaba los agarres en una pantalla pequeña e intentaba replicarlos frente a un espejo o contra una pared. Desde el punto de vista del desarrollo atlético, lo que él logró es, digamos, estadísticamente improbable. Aprender a lanzar a ese nivel exige una propiocepción sumamente aguda. ¿Una propiocepción? A ver, explícanos eso un poco más. Sí, claro. La propiocepción es la capacidad que tiene el cerebro de saber exactamente dónde está cada parte del cuerpo en el espacio sin tener que mirarla. Lograr internalizar el grado exacto de rotación de la cadera, descifrar cómo la presión de los dedos sobre las costuras altera la resistencia del aire. ¿Todo eso solo viendo un video? Exacto. Replicar todo eso basándose únicamente en imágenes de 2 dimensiones es un salto cognitivo brutal. Los lanzadores en las academias tradicionales pasan años en laboratorios biomecánicos perfeccionando esto con cámaras de alta velocidad y sensores. Él lo hizo por puro ensayo y error visual. ¡Wow! Pero claro, llega un punto en el que el cuerpo exige retroalimentación real, ¿no? Ese talento empírico no podía sobrevivir para siempre en un simulador imaginario en su cabeza. No, definitivamente no. Y ahí es donde la historia da un giro geográfico. Exacto. La familia de Marco se da cuenta de que si querían que esto pasara de un pasatiempo curioso a una posibilidad real, tenían que alterar el rumbo de todos. Así que a los 11 años abandonan Eslovaquia y se mudan a Irlanda. Un destino curioso para el béisbol. Muy curioso. Ahí se inscribe en la Little League local, jugando para un equipo con un nombre que, visto en retrospectiva, parece un capricho absoluto del destino. Los Greenstone Mariners. Increíble coincidencia. ¿Verdad? Sin embargo, bueno, Irlanda tampoco es una potencia mundial del béisbol, que digamos. Seguía sin haber academias de alto rendimiento o entrenadores de picheo de élite. Era puro instinto y repetición en campos inestables. Y es precisamente esa falta de techo competitivo en Irlanda lo que empuja a la familia a tomar una segunda decisión, esta vez mucho más radical. Claro. Emprenden una mudanza transatlántica, ahora a la provincia de Alberta, en Canadá. Y el dato fundamental aquí para nuestra audiencia es que este cambio de país no fue motivado por una oferta laboral de los padres o una necesidad económica. Fue por el béisbol. Totalmente. Fue una decisión tomada de manera casi exclusiva para que Adam pudiera encontrar un ecosistema que desarrollara sus habilidades como pelotero. Al llegar a Canadá se inscribe en la Vauxhall Academy. Ese fue sin duda el punto de inflexión. Ese fue el laboratorio real, o sea, pasar de lanzar contra una pared en Bratislava y campos de tierra en Irlanda a tener un montículo calibrado, receptores que de verdad podían sostener sus picheos y una estructura diaria. Un cambio abismal. Y esa estructura canadiense es la vitrina que finalmente lo pone en el mapa. Durante una gira primaveral de la Academia por Arizona en Estados Unidos, el sistema lo detecta. Los cazatalentos de los Marineros de Seattle, el equipo grande que compartía nombre con su humilde equipo irlandés, lo ven lanzar. Y no vieron a un chico normal, ¿verdad? No, para nada. Lo que documentaron esos cazatalentos no era el perfil de un novato promedio. Registraron a un zurdo que lanzaba una curva con un giro altísimo y, lo más sorprendente, con una mordida tardía. Y ese detalle, ese concepto de la mordida en 2 planos o two-plane break, como le dicen en inglés, es exactamente lo que separa a un prospecto de relleno de un talento legítimo para las grandes ligas. A ver, explícanos la física detrás de eso. Imaginen un lanzamiento rompiente normal. Por lo general tiene un movimiento predominante. O sea, una curva tradicional cae verticalmente. Un slider, por su parte, barre horizontalmente. Ok, uno hacia abajo y el otro hacia los lados. Exacto.
Lo que los radares de Seattle detectaron en la curva de Mako fue un lanzamiento que hacía ambas cosas simultáneamente. La pelota colapsaba hacia el piso, pero al mismo tiempo se alejaba del bateador con una violencia lateral tremendo. O sea, una caída en dos ejes. Exactamente. Es una auténtica pesadilla para el sistema nervioso de un bateador, porque el cerebro calcula un punto de contacto que desaparece en fracciones de segundo. Ver a un muchacho, sin la genética del béisbol latino o estadounidense, ejecutando ese lanzamiento con tanta naturalidad, fue lo que forzó a Seattle a sacar la chequera. Y eso nos aterrija de golpe en la burocracia del béisbol organizado. El sueño toma forma de papel y tinta. Llegamos al draft del año 2019. Un draft donde, para ser sinceros, su nombre pasa bastante desapercibido para el público general. Los Marineros de Seattle lo reclutan en la 7ª ronda, siendo el turno 216 global. Nada mal para alguien que aprendió en YouTube. Para nada. Le otorgan un bono por firmar de $250,000. Si lo analizamos objetivamente desde el punto de vista del equipo, es una inversión de muy bajo riesgo para una franquicia de grandes ligas. Pero es un momento monumental para un chico de 18 años que jamás había puesto un pie en el sistema de desarrollo estructurado de los Estados Unidos. $250,000 es una cifra que te cambia la vida por completo a los 18 años. Pero el momento en que se cobra ese cheque, empieza el verdadero terror. Las ligas menores. Exacto, las ligas menores son una picadora de carne. Y el cuerpo de Adam Mako pagó el peaje de no haber tenido un desarrollo físico gradual. Su línea de tiempo médica es desgarradora. Debuta en 2019 en la Liga de Arizona, pero apenas sobrevive un juego antes de ser frenado. Y luego vino el año perdido. Así es, llega el 2020, el mundo se apaga por la pandemia y pierde el que debía ser su gran año de ajuste. En 2021 aparecen las primeras alarmas graves. Molestias en el hombro de lanzar. El fantasma más temido por cualquier pitcher. El terror absoluto de los lanzadores. Sí. Y para 2022, cuando parece que ya está tomando ritmo en la filial de clase A avanzado en Everett, la rodilla derecha colapsa. Tiene que entrar al quirófano para una cirugía de menisco. Una recuperación pesada. 25, el menisco de la rodilla izquierda también se rompe, enviándolo directo de vuelta a la mesa de operaciones. Es que ese historial clínico desde la perspectiva de cualquier gerencia deportiva es una señal de alerta roja pero brillante. Estadísticamente, o sea, una sucesión de lesiones estructurales como esa, combinada con la falta de repeticiones en el montículo, termina con el 90% de las carreras de los prospectos antes de que lleguen siquiera a AA. ¡Wow! ¿El 90%? Sí, es durísimo. En medio de esa enorme incertidumbre sobre su durabilidad, la gerencia de los Marineros toma una decisión de negocios pura y dura. En noviembre de 2022, lo empaquetan en un cambio múltiple y lo envían a los Azulejos de Toronto. Ah, el famoso movimiento de Teóscar Hernández. Pues una bomba de tiempo. Y las evaluaciones de la industria tampoco eran muy amables en ese momento, que digamos. Revistas especializadas como Baseball America, que son básicamente la Biblia del scouting, le daban proyecciones bastante tibias. Pero ahí, justo ahí, es donde ocurre la metamorfosis de Mako. El cambio de rol, claro. Ajá. El cambio de organización vino acompañado de un cambio de filosofía táctica, que probablemente salvó su carrera. Dejaron de intentar que fuera un abridor tradicional, de esos que lanzan 5 o 6 entradas, y lo convirtieron en un arma del bullpen. Una decisión brillante. Y él mismo lo describió de una manera fascinante. Dijo que la transición le permitió eliminar, en sus propias palabras, el ritual de 2 horas. El ritual de 2 horas. ¡Qué buena frase! ¿Verdad? Ya no tenía que administrar su energía ni pasar horas y horas sobrepensando la estrategia contra cada bateador. Esa simplicidad mental, saber que solo tenía que entrar a lanzar fuego puro durante 15 minutos, cambió todo el panorama. Es que la biomecánica y la psicología detrás de esa transición son inseparables. Cuando eres un lanzador abridor, tienes que guardar velocidad en el tanque para la 6ª entrada. Tienes que administrar tu repertorio para que la alineación rival, digamos, no descubra todos tus trucos en su primer turno. No puedes mostrar todas tus cartas. Exactamente. Al mover a Matko al bullpen, Toronto le quitó todas esas ataduras analíticas. Le dijeron, entra y ejecuta tu máxima violencia controlada. Eso hizo que su arsenal saltara de ser simplemente interesante a ser verdaderamente de grado de grandes ligas. ¿Y qué arsenal, eh? Brutal. Su arma letal tras el cambio fue el cut slider. Un picheo que viaja sobre las 85 millas por hora.
Y funciona maravillosamente porque al ojo del bateador mantiene el plano de vuelo de una recta casi hasta el final, antes de romperse abruptamente. Es pura ilusión óptica para el que está bateando. Totalmente. Y a eso hay que sumarle el poder bruto que desbloqueó en relevos cortos. Su recta, que como abridor oscilaba a velocidades menores por el desgaste obvio de las entradas, se asentó cómodamente entre las 93 y 95 millas por hora. Y puede subir más, ¿no? Sí, en momentos de máxima adrenalina ha demostrado capacidad para tocar las 97 millas. Y luego está la joya de la corona. La herencia de Verlander. Así es, la herencia viva de esos videos de Justin Verlander. Esa curva con caída en dos planos. Los reportes indican que esa curva genera un porcentaje de swings fallidos, lo que llamamos el whiff rate, del 36.2%. ¡Wow! Más de un tercio de las veces se van con la finta. Es un número de élite absoluta que destruye la confianza de cualquier bateador. Aunque los mismos analistas advierten que, si no logra esconderla bien en el túnel de lanzamiento, los bateadores de contacto pueden identificarla a tiempo. Pero sigue siendo un arsenal muy refinado. Y aquí es donde entra este análisis frío de la industria que a veces me cuesta aceptar. Baseball America, evaluando este repertorio como relevista, le asignó un grado de 50 en la clásica escala de 20 a 80 de los cazatalentos. El famoso grado 50. Y un grado 50 equivale, en la teoría, a un jugador promedio de grandes ligas, proyectándolo como un relevista de media o baja palanca. O sea, un lanzador confiable para la sexta o séptima entrada, pero no necesariamente el cerrador estrella que apaga el fuego en la novena. Así es como se lee el reporte. Y aquí es donde esa escala de 20 a 80 me parece dolorosamente incompleta. Yo entiendo que un grado 50 mide perfectamente el ángulo de caída de su curva y la velocidad de salida de su recta. Pero, ¿cómo cuantificas el callo mental de un tipo que aprendió a lanzar copiando píxeles en Bratislava, que se mudó de continente 2 veces persiguiendo campos de tierra y que soportó que le reconstruyeran ambas rodillas mientras el reloj de su carrera avanzaba? Es un punto súper válido. Ese grado 50 se siente como una lectura que ignora la inmensa ventaja psicológica de alguien que ya ha sobrevivido al abismo. Entiendo perfectamente la narrativa romántica detrás de eso, pero debo jugar al abogado del diablo aquí y defender la rigurosidad de mis colegas cazatalentos. A ver, defiéndelos. Bueno, la escala de 20 a 80 no está diseñada para medir el espíritu humano. Está diseñada puramente para proyectar el rendimiento físico en el nivel de béisbol más despiadado del planeta. Y un grado 50 es, de hecho, un enorme cumplido. ¿Tú crees? Por supuesto. Significa que, a pesar de sus cirugías y su desarrollo poco ortodoxo, sus métricas son lo suficientemente sólidas como para pertenecer a la élite mundial, a las grandes ligas. Supongo que visto así tiene sentido. Claro. La resiliencia mental es invaluable, por supuesto que lo es. Le permitió no rendirse durante toda la rehabilitación. Pero seamos honestos, la voluntad no repara mágicamente un menisco desgarrado, ni le añade 3 millas extra mágicas a una bola rápida. Los cazatalentos tienen la obligación de evaluar lo que la pelota hace cuando sale de la mano, no el sufrimiento que costó llegar a ese punto exacto. Tienes toda la razón en que los números no tienen sentimientos. No te lo discuto. Sin embargo, me quedo con que esa tenacidad le compró el boleto de entrada. Y el destino, en un giro maravilloso de la vida, decidió que la recompensa final a todo ese sufrimiento físico llegara envuelta en, la anécdota más absurda posible. Es que la historia de la llamada a las mayores es de película. Es buenísima. Pónganse en contexto. Mako estaba asignado a la sucursal AAA en la ciudad de Búfalo. Un día, sin previo aviso, el manager del equipo, Casey Candale, lo cita en su oficina. Y Candale es un veterano de esto, así que sabe cómo montar una buena escena. Totalmente. Sabe manejar los tiempos. Lo recibe con una expresión fúnebre, de profunda decepción. Le dice a Mako, mirándolo fijamente a los ojos, que tienen un problema grave de disciplina interna en el equipo. Le reclama que durante el almuerzo de esa misma tarde, Mako cometió la gravísima ofensa de servirse 2 hamburguesas del buffet, dejando a uno de los coaches sin comida. O sea, lo acusa de robarse una hamburguesa. Lo extraordinario de la anécdota es la reacción de Mako. Un prospecto estadounidense de 24 años que ya conoce el sarcasmo del clubhouse se habría reído de inmediato. Claro, saben que es una broma.
Exacto, pero Mako, con su ética de trabajo de inmigrante y su perfil tan humilde, se creyó el regaño por completo. Se angustió profundamente, se disculpó con una sinceridad aplastante y le prometió al manager que al día siguiente iría él mismo a comprarle el almuerzo al coach para enmendar su error. Ay, pobrecito, de verdad se sintió mal. Demasiado. Fue tal la gravedad de su remordimiento que Candalee ya no pudo sostener el teatro. Soltó una carcajada y le dijo la frase que todo pelotero en las menores sueña escuchar. Le dijo, mejor empaca tus maletas. ¡Qué momento! Pero claro, empacar las maletas rumbo al equipo grande tiene sus propios códigos de etiqueta. Códigos que, como decíamos, nadie te enseña en YouTube. Y ahí empieza el otro pánico. Sí, Macro vuela de emergencia a Detroit para unirse al Taxi Squad, que es ese pequeño grupo de reservas que viaja con el equipo principal por si ocurre alguna emergencia. Y al intentar subirse al autobús del equipo, choca de frente con la regla no escrita. Todos los jugadores y el cuerpo técnico van vestidos con camisas con cuello, sacos, ropa súper formal. Y él no llevaba nada de eso. Nada. El guardarropa de viaje de Adam era, para ponerlo suavemente, ropa deportiva muy relajada. El muchacho entró en pánico total. Empezó a correr por todas las tiendas de Detroit comprando camisas formales a última hora antes del vuelo que los llevaría a Nueva York. Imagínate el estrés. Un caos. Así que cuando finalmente pisó el césped del Yankee Stadium esa noche de mayo, lo hizo cargando no solo la tensión de su debut frente a 39,000 personas, sino también con la rigidez de ropa nueva recién comprada en un centro comercial. Es un contraste brillante, ¿no? Entre lo cómico y lo trascendental. Porque bueno, más allá del estrés por conseguir una camisa con cuello, el momento en que Adam Mako puso el pie sobre esa placa de picheo activó un hito histórico irrefutable. El verdadero peso de la historia. Así es. Si revisamos los archivos de Grandes Ligas con precisión académica, para quienes nos escuchan, sí encontraremos nombres eslavos que jugaron en las mayores décadas atrás, como el Mervalo o Carl Lindgert. Ajá, pero hay un pero. Hay un pero enorme. La diferencia crucial es que ellos eran descendientes de emigrantes. Su sangre era eslovaca, sí, pero nacieron fuera de esas fronteras. Adam Mako ostenta oficialmente el título de ser el primer y único pelotero nacido genuinamente en el territorio de Eslovaquia en llegar al máximo nivel del béisbol profesional. Y fíjense que ese nacimiento abre una fascinante puerta burocrática y deportiva, una verdadera carambola geopolítica. Exactamente. La historia europea del siglo XX influye directamente en las reglas de elegibilidad del béisbol internacional de hoy. Como los padres de Makovsko nacieron antes del 31 de diciembre de 1992. Que es la fecha en la que Checoslovaquia se dividió pacíficamente, ¿no? Correcto. La división en las actuales Chequia y Eslovaquia. Y por esa fecha, Adam hereda un estatus único en el béisbol. Posee una elegibilidad deportiva triple. Legalmente él tiene el derecho de representar a Canadá en agradecimiento a su desarrollo, a Chequia y por supuesto a su patria, Eslovaquia. Y ya vimos que tomó su primera decisión internacional. Sí, basada en la lealtad formativa, él eligió ponerse la camiseta de Canadá durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Fue lo que pulió su brazo y lo expuso a los cazatalentos. Sin embargo, en Eslovaquia no dan esa batalla por perdida, ni de broma. Tienen mucha esperanza. Muchísima. Martin Cernak, el actual presidente de la Federación Eslovaca de Béisbol, mantiene vivo un sueño extremadamente específico. Ha declarado abiertamente que harán todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que Mako vuelva a lanzar, esta vez con la bandera de su país natal. ¿Y tienen algún torneo en mente para eso? Sí, tienen un escenario ideal en el horizonte. Es el Campeonato Europeo de Béisbol proyectado para el año 2029. Y fíjate, la ciudad eslovaca de Trnava presentó una sólida candidatura para ser la sede del torneo. Imagínense el impacto cultural para esa nación, tener al hijo pródigo, al único hombre que llegó al Yankee Stadium, lanzando en su propio suelo. Sería, el cierre literario perfecto para su trayectoria. Y si damos un paso atrás para observar el ecosistema del béisbol desde un ángulo más macro, la irrupción de Adam Mako no es solo una curiosidad estadística o un accidente alegre. ¿Tú crees que es el síntoma de algo más grande? Sin duda, es la evidencia más reciente de una globalización que ya no tiene vuelta atrás.
Durante las últimas 3 o 4 décadas, la presencia abrumadora de peloteros latinoamericanos, los titanes de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, México. Ajá, los pioneros reales. Exacto. Ellos fueron el testimonio vibrante de cómo este deporte dejó de ser un monopolio exclusivo de Norteamérica. Ellos destrozaron las fronteras y pavimentaron una autopista internacional inmensa. Y gracias a esa autopista que abrieron los latinos, el mapa actual del béisbol se ha convertido en una geografía súper impredecible y hermosa. Hoy vemos con total normalidad a prodigios japoneses reescribiendo la historia de los contratos y las estadísticas en ambas ligas. Totalmente normalizado hoy en día. Sí, vemos a talentos de Taiwán o de Corea del Sur dominando desde el montículo. Y gracias a esta crónica de Frank Pereiro que analizamos hoy, tenemos el inmenso privilegio de celebrar a un muchacho de Europa Central. Un chico que desentrañó los misterios de la biomecánica pausando un video tras otro en Internet. En su cuarto, frente a un espejo. Exacto. Que soportó la frustración de que el bisturí le abriera ambas rodillas, que desmanteló sus propios rituales mentales para volverse un relevista más letal y que, contra todas las probabilidades matemáticas y geográficas posibles, silenció a los bates rivales bajo las luces del estadio más famoso del mundo. Y eso, como analista te lo digo, nos deja una lección muy profunda sobre la naturaleza del desarrollo deportivo. El talento puro puede nacer en el vacío más absoluto, pero si encuentra la tenacidad necesaria para moldearse, ninguna frontera geográfica ni ningún obstáculo médico puede detenerlo de encontrar su camino hacia el montículo. No podría estar más de acuerdo contigo. Y bueno, para cerrar este viaje de hoy, quiero que volvamos mentalmente al inicio. Visualicen nuevamente ese gimnasio silencioso en la escuela de Bratislava. El origen de todo. Pequeña puerta metafórica que un maestro de educación física abrió hace más de 15 años al colocar un bate y una pelota frente a un niño curioso. Esa puerta ya no es una fantasía. Hoy es una puerta real, sólida, que lleva oficialmente tallado en su marco el nombre de Ada Mako. Una historia verdaderamente espectacular. Sí, estoy fascinada. Ha sido un placer absoluto desmenuzar esta historia con ustedes. Les enviamos un abrazo enorme a todos los que nos acompañan regularmente en estos análisis profundos. Y por favor no olviden seguir muy de cerca todo el trabajo investigativo de Baseball Report. Y por supuesto, conectar con Planeta Béisbol en absolutamente todas nuestras plataformas. Así es, los esperamos por allá. Nos pueden encontrar debatiendo en X, en Instagram y en nuestros grupos de análisis en Telegram y WhatsApp. Únanse a la conversación. Y para que la conversación no termine aquí, les dejamos sobre la mesa la misma pregunta que plantea el artículo original. ¿Qué otro pelotero surgido de un lugar improbable creen que podría replicar el milagro de Mako? ¿Conocen historias similares que se estén gestando en el béisbol europeo o en otras latitudes fuera del radar tradicional? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.